Me llamo Thea Rivers y tengo 31 años. La mañana de mi boda, me paré frente al espejo en la suite nupcial de Harwell Manor y pensé que ya había sobrevivido la parte más difícil de la aprobación de mi familia. Estaba equivocada. Mi madre, Eleanor, había pasado 6 meses diciéndome que el vestido que elegí era demasiado revelador para una mujer que se casaba con una familia respetable. Era un vestido de encaje sencillo, con mangas cortas, nada escandaloso, pero nada la complacía a menos que hubiera sido su idea primero. Ignoré sus comentarios como siempre lo había hecho, porque ese día no se trataba de ella. Se trataba de mí y de Grant Ashworth, el hombre que había esperado 2 despliegues y 11 meses de llamadas a distancia solo para pararse frente a mí en un altar. La ceremonia comenzó a las 4 de la tarde bajo un dosel de orquídeas blancas en el jardín de la mansión. Mi padre me llevó hasta el altar, con la mano temblando ligeramente, aunque nunca supe si era orgullo o nervios. Grant estaba de pie al final con su uniforme de gala azul, porque incluso el día de nuestra boda, el cuerpo de marines era parte de quien era él. Recuerdo cruzar miradas con él y olvidar por un instante completo que mi madre estaba sentada 3 filas atrás con los brazos cruzados y la mandíbula tensa en esa línea familiar de desaprobación. Los votos transcurrieron sin problemas, se intercambiaron los anillos. El oficiante nos declaró marido y mujer, y la multitud se puso de pie entre aplausos. Ese debió haber sido el momento más feliz de mi vida. Y durante unos 4 segundos lo fue. Entonces mi madre se levantó de su asiento, caminó directo por el pasillo frente a 200 invitados, me sujetó del brazo y dijo las palabras que jamás olvidaré. Ninguna hija mía usa eso. Antes de que pudiera responder, antes de que Grant pudiera dar un paso, su mano cruzó mi cara con tanta fuerza que mi visión se volvió blanca. La multitud se quedó paralizada. Sentí la mandíbula como si se hubiera hecho pedazos, y la sangre manchó el encaje blanco de mi vestido, donde me había mordido el interior de la mejilla por la fuerza del golpe. Retrocedí tambaleándome contra el arco de flores, con una mano presionada contra mi rostro, los oídos zumbando tan fuerte que no podía escuchar los jadeos a mi alrededor. Alguien gritó. Mi padre no se movió. Mi flamante esposo sí. Entonces mi esposo, un piloto de la Marina, dijo con calma, acaba de agredir a un oficial. Vuélvase hacia la pared. Su voz no era fuerte. No necesitaba serlo. Grant había pasado 9 años aprendiendo a dominar una sala sin alzar el tono. Y en ese instante, cada invitado, cada mesero, cada integrante del cuarteto de cuerdas quedó completamente en silencio. Mi madre se volvió hacia él, atónita, con las manos todavía levantadas como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Disculpe, dijo. Pero Grant no repitió sus palabras. Simplemente se colocó entre nosotras, posicionó su cuerpo como un muro, y le hizo un gesto a uno de sus padrinos, un compañero oficial llamado Desmond Cole, que ya estaba sacando su teléfono. Recuerdo el sabor a cobre en mi boca mientras observaba el rostro de mi madre pasar de la furia a la confusión y luego a algo parecido al miedo. Había pasado toda mi vida controlando cada detalle de quien se me permitía ser. Lo que vestía, con quien salía, cómo hablaba en las cenas, y jamás había enfrentado una consecuencia por nada de eso. Mi padre siempre había suavizado las cosas. Mis tías siempre habían cambiado de tema. Pero Grant Ashworth no había crecido en mi familia y no operaba bajo las reglas de mi familia. Ella es mi esposa ahora, dijo Grant, todavía calmado, todavía controlado. Y usted acaba de golpearla frente a 200 testigos, varios de los cuales son oficiales en servicio activo obligados por reglamento a reportar incidentes de agresión. Mi madre abrió la boca para argumentar, pero no salió nada. Por primera vez en 31 años, vi a mi madre darse cuenta de que su palabra no iba a ser la última en la sala. La organizadora de la boda corrió hacia mí con hielo envuelto en una servilleta de lino. Mi dama de honor, una mujer llamada Karen Delgado, quien había sido mi compañera de cuarto desde la universidad, me guió hasta una silla mientras mi maquilladora limpiaba la sangre de mi labio con manos temblorosas. Mi madre intentó acercarse a mí de nuevo, diciendo algo sobre cómo había avergonzado a la familia al usar un vestido que mostraba mis clavículas, pero el amigo de Grant, Desmond, se interpuso antes de que pudiera acercarse. En 20 minutos, 2 oficiales de la comisaría local llegaron, alertados por un invitado que trabajaba en las fuerzas del orden y que ya había llamado antes de que Grant siquiera lo pidiera. El rostro de mi madre palideció cuando le pidieron que se hiciera a un lado para ser interrogada. Me senté ahí en mi vestido de novia arruinado, con hielo contra mi mandíbula hinchada,
viendo cómo a la mujer que me crió le leían sus derechos frente a todos los que habían venido a celebrar el día más feliz de mi vida. No lloré. Estaba demasiado aturdida para llorar. Solo la observé, y por primera vez no me sentí como su hija. Me sentí como testigo de algo que se había estado gestando durante 3 décadas, finalmente estallando frente a un jardín lleno de orquídeas blancas e invitados horrorizados. Los oficiales no arrestaron a mi madre esa noche, no oficialmente. Tomaron declaraciones, fotografiaron el moretón que ya se formaba en mi mandíbula, y le dijeron que tendría noticias de la fiscalía en el transcurso de la semana. Grant se negó a dejar que el incidente quedara enterrado bajo excusas educadas. Dio su declaración con calma, de la misma manera en que le había hablado a mi madre en el jardín, y Desmond Cole respaldó cada una de sus palabras, junto con otros 4 invitados que habían presenciado el golpe con sus propios ojos. Mi padre se sentó en una silla plegable cerca de la mesa de regalos, mirando sus zapatos, sin decir nada para defender a su esposa ni nada para consolarme a mí. Ese silencio me dijo más sobre él que cualquier conversación que hubiéramos tenido en 31 años. Esa noche no tuvimos nuestro primer baile. No cortamos el pastel. Grant me cargó hasta el auto en mi vestido rasgado y manchado de sangre, mientras nuestros invitados observaban en un silencio atónito, y me llevó directo a urgencias en lugar de a la suite de luna de miel. El médico dijo que mi mandíbula no estaba rota, solo profundamente magullada. Pero el interior de mi mejilla necesitó 2 puntos donde mis dientes la habían cortado al recibir el golpe. Me senté en esa camilla con mi vestido de novia puesto, aún con el velo prendido en el cabello, y finalmente me permití llorar. No por el dolor, sino porque una pequeña parte de mí había tenido la esperanza de que mi madre me sorprendiera algún día. Nunca lo hizo. La semana siguiente, la fiscalía se puso en contacto conmigo directamente porque la agresión había ocurrido frente a más de 200 testigos, incluyendo 6 oficiales activos y retirados con la obligación legal de reportar incidentes violentos que presenciaran. El caso avanzó más rápido de lo que cualquiera esperaba. Una detective llamada Priscilla Nunes me llamó para explicarme el proceso. Me contó que, con tantos testigos que corroboraban lo sucedido y una grabación de video del fotógrafo de la boda que había capturado todo el incidente desde un ángulo lateral, mi madre tenía casi ningún margen para alegar defensa propia o accidente. Ni siquiera sabía que la fotógrafa, una mujer callada llamada Wilhelmina Frost, había captado el momento en video hasta que la detective Núñez lo mencionó. Ese material se convirtió en la pieza central del caso. Mi madre contrató a un abogado costoso y al principio se declaró inocente, diciéndole a quien quisiera escuchar que yo la había provocado, que el vestido era un insulto a la familia, que yo siempre había sido difícil. Durante algunas semanas, me preparé para un juicio largo y feo, del tipo que arrastra las heridas privadas de una familia al registro público para que extraños las lean. Grant estuvo a mi lado en cada reunión con el fiscal, en cada llamada, en cada noche sin dormir que pasé reviviendo el sonido de su mano contra mi rostro. Nunca me dijo que lo dejara pasar, y nunca me dijo que la perdonara antes de estar lista. Simplemente se quedó. 3 semanas después de la boda, todo cambió. El abogado de mi madre solicitó una reunión privada con la fiscalía. Yo no estaba en la sala, pero la detective Núñez me contó después lo que ocurrió. Frente a las imágenes del video, 6 declaraciones de testigos oficiales que legalmente no podían mirar hacia otro lado ante lo que habían presenciado, y la documentación médica de mis heridas, el propio abogado de mi madre le aconsejó que ir a juicio casi con certeza terminaría en una sentencia más dura que aceptar la responsabilidad. 2 días después, estábamos en un tribunal en el centro de Fairview, y vi a mi madre ponerse de pie ante un juez y confesar. Admitió, para que quedara en el registro, que me había golpeado sin provocación, que había planeado hacer una escena si yo usaba el vestido que ella desaprobaba, y que había perdido el control de su temperamento frente a toda mi fiesta de bodas. Escucharla decirlo en voz alta en un tribunal, despojada de cada excusa que había usado toda mi vida, fue el tipo de alivio más extraño que jamás he sentido. Durante 31 años, había absorbido sus críticas, su control, su necesidad de moldearme en alguien que ella aprobara. En ese tribunal bajo luces fluorescentes, finalmente admitió lo que yo siempre supe pero nunca se me permitió decir, que su amor venía con condiciones, y yo simplemente había llegado al punto en que dejé de aceptarlas. El juez la sentenció a libertad condicional, un programa obligatorio de manejo de la ira, y una orden de restricción que le impedía contactarme durante 1 año. Mi padre se sentó 2 filas detrás de ella, todavía en silencio, todavía sin querer mirarme a los ojos. No sentí triunfo cuando cayó el mazo.
Sentí agotamiento y sentí libertad. Dos cosas que nunca esperé sentir al mismo tiempo. Grant tomó mi mano mientras salíamos de ese tribunal, y por primera vez desde la boda, me permití imaginar un futuro que no incluyera manejar los estados de ánimo de mi madre ni disculparme por existir de una manera que ella no aprobara. Reprogramamos nuestra luna de miel para la primavera siguiente. Mi mandíbula sanó en un mes, aunque la leve cicatriz dentro de mi mejilla todavía está ahí si paso la lengua por ella, un pequeño recordatorio permanente del día en que mi madre finalmente enfrentó las consecuencias de quien siempre había sido. Mi padre y yo no hemos hablado desde la sentencia. Algunos lazos familiares, he aprendido, no están hechos para sobrevivir a la verdad. Pero Grant y yo seguimos en pie, todavía casados, eligiéndonos el uno al otro cada día. Y esa es la única muestra de confianza que